Introducción, no te lo saltes. En los últimos días, el mundo se ha paralizado, atónito ante un desastre inexplicable. Un miércoles tranquilo en Ahmedabad, India, el vuelo 171 de Air India, con 298 personas a bordo, estudiantes, médicos, abuelos y niños, se estrelló segundos después del despegue, impactando contra la residencia del BJ Medical College. En un instante, un día rutinario de estudio, viajes y despedidas se convirtió en una pesadilla de fuego y devastación, dejando a familias destrozadas y al mundo en shock. Los investigadores están escrutando los escombros, prometiendo respuestas, quizás una falla mecánica o un error humano, para calmar nuestra necesidad de claridad. ¿Pero es esa la verdad completa? ¿Puede una tragedia así reducirse a fallas técnicas? Para quienes perciben una realidad más profunda, la pregunta es aún más profunda. Ravi Patel, estudiante de medicina de 24 años y víctima de un accidente, falleció durante 9 minutos y regresó con un mensaje escalofriante. Afirma haber conocido a Jesucristo, quien reveló las fuerzas ocultas tras el desastre, fuerzas que ningún informe puede revelar. El testimonio crudo y urgente de Ravi no es solo para la India, es una llamada de atención global, advirtiendo que nuestros cimientos espirituales se están desmoronando. Su historia, profunda y sin filtros, nos reta a mirar más allá de la superficie y actuar antes de que sea demasiado tarde. Antes de empezar, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Deja un comentario abajo con tu ubicación y una breve oración. Señor, por favor, trae paz a mi familia. Y no dudes en compartir tu opinión, ¿qué crees que está detrás de este terrible desastre? Tu voz importa. Tu oración importa. Ahora, escuchemos lo que experimentó Ravi. Me llamo Ravi Patel. Tengo 24 años y soy estudiante de último año de medicina en la Facultad de Medicina BJ. De Ahmedabad, Gujarat. Nunca imaginé que escribiría estas palabras, y mucho menos que viviría los acontecimientos que me impulsan a compartirlas. Mi vida no tenía nada de especial, un mosaico de largas horas de estudio, noches de insomnio estudiando para los exámenes y la silenciosa ilusión de convertirme en un cirujano que pudiera marcar la diferencia en mi comunidad. Era solo un estudiante más lidiando con las presiones de la Facultad de Medicina, equilibrando la ambición con el agotamiento y encontrando consuelo en los pequeños momentos de alegría con mis amigos. Pero ese fatídico miércoles, todo lo que sabía se hizo añicos y me vi envuelto en una realidad que jamás podría haber imaginado. Era un día excepcional, uno en el que el horario incansable de la Facultad de Medicina me daba un respiro. Sin clases por la tarde, un precioso respiro. Mi compañero de habitación, Samir, y yo decidimos aprovecharlo al máximo, disfrutando de un almuerzo relajado en nuestro dormitorio, la habitación 318, en el tercer piso del pasillo izquierdo. Nuestra habitación era un remanso de paz, abarrotada de libros de texto desgastados, montones de tazas de café vacías y pósteres descoloridos de estrellas del cricket pegados en las paredes. Era nuestro santuario, un lugar donde podíamos deshacernos del peso de los estudios y ser nosotros mismos, aunque solo fuera por unas horas. Habíamos encontrado un poco de curry de pollo entre las sobras del comedor. Su aroma picante inundaba la habitación mientras lo calentábamos en nuestro viejo microondas, que zumbaba y traqueteaba como un viejo amigo. Bajé rápidamente al dispensador de arroz comunitario, sirviendo porciones que tenían el ligero sabor metálico de la máquina, pero que aún así sabían a consuelo. Nos sentamos en el suelo, con los platos en precario equilibrio sobre nuestras rodillas, y la ventana abierta dejaba entrar una brisa más cálida de Ahmedabad, impregnada del aroma a jazmín de los jardines del campus. Afuera, el hospital de al lado vibraba con su ritmo habitual, ambulancias llegando con sus sirenas a todo volumen, médicos corriendo por los pasillos, pacientes esperando en largas filas bajo el sol del mediodía. Era el latido de nuestro mundo, caótico, pero familiar. Un recordatorio de las vidas que entrenábamos para salvar. Samir y yo estábamos en medio de una animada discusión,
con nuestras voces superpuestas mientras nos reíamos de nuestro reciente laboratorio de disección. Bromeé con él por sus manos temblorosas, por cómo casi había arruinado una incisión delicada. Y él me respondió con un chiste sobre mi obsesión por tomar apuntes. La charla fue fácil, de esas que surgen tras años de luchas compartidas y sesiones de estudio nocturnas. Le di un mordisco a mi curry, saboreando su calor en la lengua, cuando un sonido atravesó el aire, un sonido como nunca antes había oído. No solo era fuerte, era primitivo, un rugido que parecía surgir de las profundidades de la tierra, sacudiendo las paredes y vibrando a través del suelo. Mi plato tintineó en mi regazo, y el arroz se derramó sobre las baldosas. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Samir, con los ojos abiertos por la confusión. Me quedé de pie, atraído por la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza. Lo que vi me heló la sangre, un avión de Air India, con su elegante fuselaje inconfundible. Volaba increíblemente bajo, con las alas inclinadas en un ángulo escalofriante. Estaba tan cerca que podía ver los remaches de su panza y el logo de su cola brillando a la luz del sol. Apenas pasó por encima del tejado del hospital, con los motores rugiendo en protesta, un sonido de agonía mecánica que me indicó que algo iba terriblemente mal. El avión se tambaleaba, como si luchara por mantenerse en el aire, pero estaba perdiendo la batalla. Ravi, muévete. El grito de Samir me sacó de mi trance, su voz estaba cargada de pánico. Pero me quedé clavado en el sitio, mi mente luchando por procesar la surrealista visión que tenía ante mí. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo explotó. Un destello cegador de fuego consumió la ventana, seguido de una ola demoledora que atravesó la pared de ladrillo como si fuera papel de seda. La fuerza me empujó hacia atrás, y mi cuerpo se estrelló contra la pared del fondo con un golpe sordo y nauseabundo que me dejó sin aire. El cristal se hizo añicos. El metal crujió y el aire se llenó del hedor acre de combustible quemado y tierra quemada. Mi visión se nubló, la habitación giraba en un caleidoscopio de llamas y escombros. Vi el cuerpo de Samir desplomado en un rincón, con la sangre acumulándose bajo él, su rostro paralizado por la conmoción. Entonces, la oscuridad me envolvió por completo. No sentía dolor ni miedo, simplemente nada. Flotaba, ingrávido, sobre los escombros de nuestra habitación. Abajo, mi cuerpo yacía retorcido entre los escombros, con una mano aún agarrando la cuchara que había estado sosteniendo, ahora doblada y ennegrecida. Paramédicos y estudiantes entraron a toda prisa, con voces distantes y huecas, gritando mi nombre con urgencia desesperada. Quise responder, decirles que seguía allí, pero no pude articular las palabras. Era un extraño para mí mismo. Una profunda paz me envolvió, una calma que desafiaba el caos que reinaba abajo, alejándome del mundo que conocía y adentrándome en un reino que aún no podía comprender. Vagaba en el vacío, libre de las limitaciones del tiempo y el espacio. Los sonidos del fuego, los gritos y los muros derrumbándose se desvanecieron en un silencio inquietante, como si el mundo mismo se hubiera derrumbado. No había miedo, ni arrepentimiento, ni apego a la vida que había dejado atrás, solo una inmensa calma, como si me hubieran quitado suavemente de encima todo peso que había llevado. Me sentía ingrávida, sin forma, pero más viva que nunca, suspendida en un reino donde las reglas del mundo físico no me dominaban. Entonces la vi, una luz radiante y viva, como ninguna otra que hubiera visto. No era dura ni cegadora como el sol, era cálida, palpitando con una inteligencia que parecía conocerme íntimamente. Cada pensamiento que había tenido, cada miedo que había enterrado, cada secreto que había ocultado al mundo quedó al descubierto ante esta luz. Sin embargo, no sentí vergüenza ni juicio. Solo una aceptación incondicional que me envolvió como el abrazo de una madre. La luz no era solo iluminación, era consciente. Una presencia que me veía por completo y me amaba sin reservas. Sabía con absoluta certeza que estaba muerta, mi cuerpo había desaparecido, abandonado entre los escombros de la habitación 318. Sin embargo, me sentía más completa, más real que nunca.
Mientras permanecía en ese vacío radiante, emergió una presencia, vasta, infinita, pero intensamente personal. Era Jesucristo. Crecí en una familia hindú. Mi conocimiento del cristianismo se limitaba a breves menciones en los libros de texto o conversaciones informales con compañeros cristianos. Había asistido a algunos servicios religiosos con amigos, más por curiosidad que por convicción, pero nunca había pensado mucho en Jesús más allá de reconocerlo como una figura histórica. Sin embargo, en ese instante, no dudé de que era Él. Su forma era a la vez familiar e indescriptible, una figura de luz y sustancia, que irradiaba poder y ternura a partes iguales. Su rostro albergaba la majestuosidad de la creación misma, pero estaba grabado con una compasión profundamente humana. Sus ojos eran lo más impactante, contenían el peso de la eternidad, galaxias arremolinándose en su interior. Sin embargo, cuando se encontraron con los míos, me sentí singularmente visto, como si fuera la única alma existente. Cada momento de mi vida, cada triunfo, cada fracaso, cada discreto acto de bondad, cada pensamiento egoísta, le era conocido, expuesto como un libro abierto. Sin embargo, su amor nunca flaqueó. No hablaba con palabras físicas, sino con pensamientos que inundaban mi conciencia como ondas eléctricas, transmitiendo verdades que ningún lenguaje humano podría contener por completo. Rabbi, dijo, con una voz que me traspasó de intimidad, te trajeron aquí para que veas. Debes presenciar lo que te mostraré y decírselo al mundo, aunque se vuelvan contra ti. Temblé, no de miedo, sino por el peso de su mandato. Yo no era nadie, un estudiante de medicina de Ahmedabad, ni profeta, ni sacerdote, ni siquiera una persona particularmente devota. ¿Por qué yo? ¿Qué podría ofrecer?, me preguntaba. Pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Era firme, inquebrantable, llena de un propósito que acalló mis inseguridades. Asentí, aunque no tenía forma física con la que hacerlo, un acuerdo silencioso de llevar a cabo su voluntad, sin importar lo que me costara. La luz que nos rodeaba cambió, como si se preparara para revelar una verdad que no estaba lista para soportar. Sentí una atracción, una sensación de movimiento, aunque no me movía físicamente. Era como si la propia realidad se desplegara, revelando capas de existencia que jamás imaginé. La presencia de Jesús permaneció constante, un ancla firme en este reino inexplorado, guiándome hacia una revelación que me cambiaría para siempre. Mirando hacia Ahmedabad desde un punto estratégico imposible, la ciudad se extendía abajo como un mapa viviente, cada detalle vívido y nítido, las calles sinuosas, los mercados bulliciosos, el río Sabarmati brillando como una cinta plateada bajo el sol del mediodía. Mi atención se centró en los restos del dormitorio de la Facultad de Medicina BJ, ahora una ruina humeante de acero retorcido, hormigón destrozado y vidas transformadas para siempre. El aire estaba impregnado del hedor a combustible quemado, el suelo, marcado por el impacto del descenso del avión. Era una escena de devastación inimaginable, una herida en la tierra que reflejaba el dolor de mi corazón. Guiado por la presencia de Jesús, miré más de cerca y vi cientos de formas translúcidas, almas flotando sobre los escombros, con rostros marcados por la confusión, el miedo y la tristeza. Eran los pasajeros del vuelo I-71, los estudiantes en el dormitorio, las vidas extinguidas en ese momento brutal. No estaban en paz, estaban atrapados, atados a la tragedia en un estado liminal, incapaces de seguir adelante. Su presencia era un grito silencioso, una súplica de liberación que resonaba en la quietud de este reino espiritual. Entre los escombros, también vi entidades sombrías, sin forma, pero inconfundiblemente conscientes, deslizándose entre los escombros como parásitos que se alimentan del caos. No tenían cuernos, colmillos ni rasgos que se asemejaran a los demonios del folclore, pero su presencia me llenó de un terror primigenio. Estas sombras vivientes se movían de forma deliberada y depredadora, atraídas por la desesperación y el sufrimiento que impregnaban el lugar. No atacaban a las almas directamente, pero un peso oscuro las retenía en su lugar, impidiéndoles encontrar descanso.
Jesús dirigió mi mirada hacia estas entidades. Su voz era firme, pero cargada de verdad. No causaron el accidente, pero moldearon el camino que lo condujo. La escena cambió, y vi destellos de decisiones humanas, cada una un hilo en el tapiz del desastre. Vi mecánicos sobrecargados de trabajo en un hangar, con la vista nublada por el agotamiento, saltándose revisiones de seguridad cruciales para cumplir plazos imposibles impuestos por supervisores indiferentes. Vi ejecutivos en oficinas con aire acondicionado, firmando con bolígrafos presupuestos de mantenimiento reducidos para aumentar las ganancias. Sus decisiones repercutían en el destino del avión. Vi pilotos en la cabina, distraídos por la fatiga y las preocupaciones personales, ignorando sutiles luces de advertencia que podrían haber evitado la catástrofe. Estas fuerzas, explicó Jesús, se aprovechan de las debilidades de la humanidad, la codicia, la negligencia, el orgullo, la apatía. No necesitan sabotear el plano ellas mismas. Simplemente amplifican la oscuridad que ya existe en los corazones humanos. Prosperan donde mi luz está ausente, donde la gente se coloca por encima de mí, por encima de la verdad, por encima del amor. El accidente no fue un simple accidente, ni un fallo tecnológico aislado ni un error humano. Fue un síntoma de una decadencia espiritual más profunda. Un mundo donde los sistemas destinados a proteger la vida se habían visto erosionados por la corrupción, la complacencia y la negativa a reconocer lo divino. Las entidades sombrías eran oportunistas, alimentándose del alejamiento de la humanidad de Dios, creando condiciones donde la tragedia no solo era posible, sino inevitable. Vi cómo este patrón se extendía más allá del accidente, afectando a todos los rincones del mundo. Hospitales con fondos insuficientes, gobiernos sumidos en el egoísmo, comunidades fracturadas por la división. El accidente aéreo fue un microcosmos, una advertencia de lo que ocurre cuando la humanidad le da la espalda a la luz. Jesús me mostró las implicaciones más amplias, su visión se expandió para revelar un mundo al borde del abismo. Esta no es solo la historia de la India, dijo. Es la historia de la humanidad. Las mismas fuerzas que llevaron a esta tragedia están actuando en todas partes, explotando cada grieta en los cimientos espirituales de su mundo. Pero aún hay tiempo para elegir un camino diferente. Luego me presentó dos futuros posibles. Primer camino, continuación de la trayectoria actual, un descenso a la indiferencia, donde las personas ignoraron las raíces espirituales de sus problemas, depositando su fe en la tecnología, la riqueza y el ingenio humano. La escena era aterradora, una cascada de desastres que se desplegaban por todo el mundo, accidentes aéreos, incendios forestales descontrolados, inundaciones que arrasaban ciudades enteras, colapso social impulsado por el miedo y la división. Estos no eran eventos aleatorios, eran manifestaciones físicas de una batalla espiritual, donde las entidades sombrías se fortalecieron y su influencia se extendió como una plaga. Los desastres desafiaban toda explicación, abrumando incluso los esfuerzos humanos más avanzados por contenerlos. Las técnicas de extinción de incendios fallaron contra las llamas que ardían con una intensidad sobrenatural. Las maravillas de la ingeniería se derrumbaron bajo tormentas que azotaron con precisión. Los gobiernos emitieron comunicados, los científicos buscaron respuestas desesperadamente, pero sus soluciones fueron meros vendajes en una herida que requería una sanación más profunda. Si se elige este camino, advirtió Jesús con voz cargada de urgencia, las consecuencias se multiplicarán, y ningún esfuerzo humano será suficiente para detener la marea. El mundo enfrentará pruebas como ninguna otra en su historia, no porque yo lo desee, sino porque la humanidad ha decidido alejarse de mí. Segundo camino, radiante de esperanza, una visión de lo que podría ser si la humanidad volviera a Dios. Vi comunidades despertar, sus oraciones alzándose como faros de luz que penetraban la oscuridad. Familias reunidas en sus hogares, no para un entretenimiento vano, sino para una adoración sincera, con sus voces unidas en la sinceridad. Iglesias que antes estaban vacías de rutina se convirtieron en santuarios de fe genuina, con sus puertas abiertas día y noche para quienes buscaban la verdad. Las personas se alejaron de las influencias tóxicas,
Un torrente interminable de medios de comunicación divisivos e ideologías que enfrentaban a sus vecinos. Y buscaron lo divino con el corazón abierto. En estos lugares, la atmósfera espiritual cambió drásticamente. Las entidades sombrías que había visto en Ahmedabad se debilitaron, incapaces de penetrar los escudos creados por la fe sincera y la oración colectiva. Los desastres seguían ocurriendo, la humanidad no era inmune a los desafíos del mundo natural, pero su impacto se mitigó y su propagación se contuvo. Las comunidades que oraban juntas se recuperaron más rápido. Sus vínculos se fortalecieron gracias a un propósito compartido. Los gobiernos descubrieron que sus esfuerzos eran más eficaces cuando se guiaban por la humildad y la sabiduría, en lugar del orgullo. Los científicos descubrieron soluciones que funcionaban en armonía con el mundo natural, como si la divinidad guiara sus manos. El cambio, dijo Jesús con una voz llena de compasión y convicción, no comienza con líderes ni sistemas. Empieza en el corazón de mi pueblo. Una sola oración sincera puede cambiar el rumbo espiritual. Un solo corazón entregado por completo a mí puede proteger a una familia, un pueblo, una ciudad. Cuando mi pueblo se une, su luz se convierte en una fortaleza que el enemigo no puede penetrar. Vi cómo esta renovación se extendió hacia afuera, comenzando pequeña pero creciendo con poder exponencial. Una madre que oraba con sus hijos antes de dormir creó un escudo alrededor de su hogar. Una pequeña iglesia que celebraba servicios religiosos todas las noches se convirtió en un faro para su pueblo. Las comunidades que se unían para apoyar a los necesitados, compartiendo comida, ofreciendo refugio, escuchando con amor, transformaron el paisaje espiritual, haciéndolo inhóspito para las fuerzas que prosperan en la división. La visión no era utópica, era práctica, basada en las decisiones que cada persona podía tomar a diario. Luego, la visión se redujo, centrándose en una tierra lejos de las ruinas humeantes de Ahmedabad, los Estados Unidos de América. Dudo que sean las entidades acerca de las cuales advierte la Biblia, pero el mundo las ha descartado durante mucho tiempo o las ha considerado como meras leyendas. Los vi acercarse a las casas, no a todas, sino a las que no habían sido marcadas con oraciones, ni ofrecidas con verdadera fe. Los vi tocar las puertas con garras negras como carbón quemado. El sonido de sus golpes no se parecía en nada al de un humano, era como el de huesos chocando contra la madera, seco y escalofriantemente espeluznante. Pero lo que fue aún más aterrador fue que no solo tocaron la puerta. Gritaron los nombres de todos los que estaban dentro, y las voces que usaron, oh Dios mío, eran las voces de nuestros seres queridos. Mamá, ábreme la puerta. ¡Qué frío hace!, resonó la voz de una madre anciana y temblorosa, llorando como si viniera de la tumba. Sabía que era mi madre fallecida, pero el demonio le había robado la voz. Hermano, estoy herido. Sangro mucho. Por favor, ven a salvarme. No aguanto más. La voz desesperada de una joven llamó a su hermano. Dentro de la casa, somos el equipo de rescate. Abran la puerta para recibir ayuda. El gobierno nos ha enviado. Dens prisa. Esta vez era una voz fuerte y profesional, autoritaria y persuasiva, como la de los militares. Hubo momentos en que el llanto de un bebé, mamá, mamá, resonó como si estuviera abandonado allí afuera. Escuchar esos llantos me dolió el corazón. Parecía que se usaba cualquier tipo de tentación, como si el diablo comprendiera cada vulnerabilidad profunda de una persona, compasión, miedo, recuerdos, emociones, responsabilidad, y las explotara sin piedad. Vi a mucha gente temblando tras sus puertas, con las manos agarrando el pestillo. Algunos intentaron rezar, pero en su pánico olvidaron lo más importante: no escuches, no creas, no abras. Entonces vi a una joven, tras oír la voz de su madre, de décadas atrás, llamándola desde afuera. Incapaz de resistirse, entreabrió la puerta, solo una rendija, pero inmediatamente una sombra se abalanzó sobre ella, sacándola tan rápido como un rayo. La puerta se cerró de golpe tras ella, y en ese momento, un grito espeluznante resonó, luego se desvaneció.
Todos en la casa se quedaron paralizados. Oí la voz de un anciano en esa casa que se desplomó de rodillas gritando, «Señor, ten piedad de su alma». Vi a otro hombre, un pastor anciano que había sellado todas las ventanas con un paño que contenía la palabra de Dios. Encendió velas, no para iluminar, sino para ofrecerlas como un acto simbólico, y se sentó en medio de la habitación con su familia, cantando himnos juntos en la oscuridad. Cada débil nota se sentía como una pequeña llama que ardía en el corazón de la noche. Y vi que los demonios no podían entrar, gritaban y aullaban afuera, pero no podían atravesar la barrera de la fe. Entonces oí de nuevo la voz del Señor, solemne pero no áspera, como la seriedad de un padre que protege a sus hijos del peligro. Tu enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. No mires afuera, no escuches las palabras tentadoras del más allá, no le abras la puerta a nadie ni a nada, por muy familiar que te sea la voz. Mantén la puerta y las ventanas bien cerradas. Usa agua bendita y objetos benditos para proteger tu hogar. Solo la oración y la confianza en mi nombre te brindan verdadera protección. Nunca podré olvidar cada palabra, cada ritmo de esa voz. La siento grabada en mi alma como una guía vital para los días venideros. Y si tú, quien lee o escucha mi historia, estás viviendo en un mundo lleno de caos, luchando entre los llamados de la duda y la tentación, entonces por favor recuerda esas palabras. Llegará un momento en el que la fe ya no será una opción sino el único escudo que tendrás. La siguiente visión me lleva a una escena más tranquila, pero no menos sagrada y profunda. Mientras el mundo exterior permanece envuelto en una densa oscuridad, donde resuenan gritos y lamentos a lo lejos, en algunas casas veo algo completamente diferente. Son pocas, pero algo irradia desde dentro, una luz como ninguna luz terrenal. No es la luz de las lámparas eléctricas, todas están apagadas. Tampoco es la de las velas comunes, porque he visto a mucha gente encender velas, pero las llamas no prenden, o parpadean y se apagan al instante. Sin embargo, en estas casas, las velas especiales, o encantadas durante la misa o bendecidas por los siervos ungidos de Dios, siguen ardiendo con fuerza. No es una luz cegadora, sino un resplandor suave y cálido como el oro puro mezclado con leche cremosa. Esta luz no solo ilumina la habitación, penetra profundamente en el corazón, disipando el miedo y preservando la paz. Vi familias arrodilladas juntas, maridos y esposas, hijos y abuelos, tomados de la mano, leyendo la Biblia, susurrando oraciones y, a veces, entonando himnos. El ambiente en esos hogares era peculiar, aunque afuera era un infierno atroz. Adentro se sentía como un pequeño pedazo de cielo temporalmente en la tierra. Hay rostros marcados por la preocupación, pero sus ojos son firmes y llenos de confianza. Los niños no lloran, simplemente están acurrucados junto a sus madres, sosteniendo una pequeña Biblia o una cruz de madera. El padre susurra oraciones, y puedo sentir la presencia de Dios entre ellos, como si estuviera allí, posando su mano sobre cada uno. Entonces se me mostró una vista maravillosa. En cada puerta principal y ventana de esas casas, había ángeles con espadas llameantes. No se parecían a las imágenes a menudo retratadas en libros o películas, sin grandes alas blancas ni halos deslumbrantes, sino que eran guerreros puros e imponentes con ojos serios y agudos, como nacidos de la justicia y la misericordia. Cuando los demonios se acercaron, los ángeles simplemente levantaron sus espadas, y una ola de fuego estalló, obligando a la oscuridad a retirarse como la hierba seca se encuentra con las llamas. Los demonios gritaron y se agitaron, pero no pudieron cruzar el límite de la fe establecido por la oración y la obediencia. No solo eso, sino que vi que sus cantimploras, recipientes de arroz y hogazas de pan, aunque pocas, nunca se agotaban. Algunos tenían solo una cantimplora y 2 hogazas de pan al anochecer, pero después de 3 días aún tenían suficiente. Una madre parte una hogaza de pan para sus 4 hijos, y al mirarse las manos, la hogaza sigue intacta. Sé que es un milagro, Dios ha bendecido sus humildes provisiones, tal como lo hizo con los 4000 a orillas de Galilea. En la oscuridad más profunda,
la fidelidad y la obediencia se recompensan no con abundancia, sino con una misteriosa suficiencia. Y entonces oí la voz del Señor, suave pero llena de autoridad, resonando en el espacio como un trueno en el alma. Quien me es fiel, yo seré su refugio y fortaleza. A quien invoque mi nombre, yo lo libraré en la noche más oscura del terror. Mi nombre será la luz que guía y la fuente de esperanza. Solo las velas benditas brillarán en estos días. Oren sin cesar. Quédense en su casa. Confié. Lloré en esa visión porque entendí, no fue porque fueran inteligentes, talentosos o perfectamente morales, sino porque habían preparado sus corazones con humildad y fe. Ellos creyeron en las advertencias cuando la mayoría del mundo se reía. Almacenaron provisiones no para acaparar sino para expresar su confianza. Y Dios nunca rompe su promesa a los que le pertenecen. Finalmente, después de 3 días y 3 noches, la oscuridad pareció retirarse, no desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, sino gradualmente, como una espesa niebla atravesada por un rayo de luz del cielo. Al principio, un débil destello atravesó el cielo. Luego se extendió y el sol salió de nuevo, no como un amanecer común, sino más radiante, más puro, como si fuera la primera luz de la creación. Los árboles se balancearon, el cielo despertó, pero el mundo ya no era el mismo. Todo había sido purificado por la oscuridad y la luz, por las pruebas y la fe. No sé cuánto tiempo llevo llorando. Las lágrimas ya no me permiten controlarlas, como si todas mis emociones, miedo, horror, gratitud, admiración, sobre todo, un amor profundo e innombrable, se desbordaran como un río que se desborda. Estoy arrodillado, con la cabeza inclinada, todo mi cuerpo temblando ante la gloriosa y poderosa presencia del Salvador. Jesús estaba allí, radiante y majestuoso, pero lleno de compasión. Sus ojos no me juzgaban, sino que eran como los de un padre, un hermano, un amigo, alguien que acababa de recibirme en un viaje de revelación que jamás imaginé poder soportar. Tiemblo, mi corazón se acelera y se detiene en cada palabra. Oh Señor, por favor, déjame quedarme aquí contigo. Ya no quiero volver a ese mundo. Temo a la oscuridad. Temo lo que está por venir. Solo quiero estar aquí, donde hay luz, donde estás tú. No dijo nada de inmediato. En cambio, se acercó y puso su mano sobre mi cabeza una vez más, pero esta vez fue diferente. No como cuando entré en la visión por primera vez, sino como una transmisión de poder, coraje y paz que trascendía todo entendimiento. Podía sentir claramente algo desde arriba tocando mi alma, como si una parte de él me fuera entregada para llevarla de vuelta al reino terrenal, no más temblor, no más miedo, solo silencio, un silencio vibrante. Emily, su voz resonó suave pero poderosamente, tu hora aún no ha llegado. Donde perteneces es el mundo que acabas de vislumbrar en la visión. Pero por ahora, necesito que regreses. No me atreví a levantar la cabeza, pero mi corazón temblaba de una manera diferente, no por miedo, sino con un sentimiento sagrado de ser confiado. Continuó, y nunca pude olvidar cada palabra que pronunció. Tenemos una misión para ti. ¿Has visto lo que está por venir? No son cosas seguras ni inmutables, son advertencias. Regresa y avisa a mi pueblo. Diles que no quiero que nadie se pierda en la oscuridad. Háblales de mi amor, el amor que te mantuvo a salvo, el amor que preservó a los santos durante los 3 días de oscuridad, el amor que fue clavado para darles vida. Me tragué las lágrimas y asentí, aunque mi corazón estaba lleno de preguntas. Me sentía como un niño al que le habían encomendado una tarea demasiado grande para mí, pero me reconfortaba el abrazo invisible de mi Padre Celestial. Dios conoce esa preocupación, sonrió con una sonrisa suave y poderosa a la vez, y luego se inclinó y me susurró al oído. Diles que yo soy la luz y la vida. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Diles que no pospongan el arrepentimiento. No esperen a que la crisis llame a la puerta para postrarse en oración.
Diles que la preparación no se encuentra en alimentos enlatados ni en velas encendidas, sino en un corazón purificado por lágrimas de arrepentimiento, en un espíritu fortalecido por la oración. Son estas cosas las que construirán una verdadera fortaleza en el día de la tormenta. Me quedé sin palabras ante lo que revelaste, cada palabra se me quedó grabada en el alma. Comprendí que no era solo algo para contar, sino algo por lo que vivir. Apreté los puños como si hiciera un voto que me azotaba por dentro. Pero no te detuviste allí, continuaste lenta y profundamente, como si me entregaras una herencia. Emily, diles a la gente que el tiempo se acaba. Enséñales que el poder de la oración no se trata de palabras vacías y repetitivas, sino de una conexión viva entre el espíritu humano y mi corazón. Anímalos a aceptar los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confesión. Si siguen esas tradiciones, que las vivan con todo el corazón, no solo en apariencia. Si no, enséñales a vivir una vida santa en cada detalle. No exijo perfección, anhelo fidelidad. Vive como quien me espera. Incliné la cabeza en silencio, una paz que nunca había conocido llenó mi corazón. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ya no estaba solo. Abrí los ojos en una habitación completamente blanca, el olor a desinfectante se mezclaba con el pitido constante de las máquinas. Todo estaba borroso en ese primer momento, pero poco a poco el rostro de Mark se fue enfocando. Sus cuencas oculares estaban rojas y sostenía mi mano con tanta fuerza que temblaba. Olivia, estás despierta, dijo con voz ahogada, como si no pudiera creerlo. Mis dos hijos, esos dos angelitos, estaban junto a la cama, llorando y riendo a la vez. No pude decir nada, solo susurré, gracias a Dios. Pero dentro de mí algo había cambiado por completo. No era como las experiencias cercanas a la muerte de las que suele hablar la gente en televisión. No había una luz tenue ni una sensación de flotar. No, acababa de regresar de la eternidad, y lo que traía no era solo un recuerdo, sino una nueva vida, una misión y un dolor sagrado del que no podía desprenderme. Ya no soy la misma de antes, la esposa correcta pero fría, la madre ejemplar pero estéril, la mujer cristiana perfecta por fuera pero orgullosa por dentro. Ella se ha ido. La que yace aquí, apenas abriendo los ojos, es la nueva Olivia, aquella a quien Dios le ha dado una segunda oportunidad. Recuerdo el primer momento cuando estábamos solos Mark y yo en la habitación. Él tomó mi mano, las lágrimas corrían por su rostro sin control. A diferencia de todas las otras veces que lo había visto débil, esta vez me sentí verdaderamente desconsolada. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque no lo había amado lo suficiente. No de la manera en que Dios quería que amara a Mark. Escucha la advertencia antes de que fuera demasiado tarde. No escribí por fama ni validación, sino porque no tenía otra opción, esta era mi vocación, mi carga, mi privilegio. No tienen que creerme, no pido su confianza ni su consentimiento. Solo soy una estudiante de medicina de Ahmedabad, y nadie con una historia que parezca imposible. Pero sé lo que vi, lo que sentí, lo que me dijeron, y sé esto, el mundo está en una encrucijada. Las fuerzas que provocaron el accidente de Air India actúan en todas partes, explotando nuestras debilidades, esperando a que flaqueemos. La próxima tragedia se avecina, ya sea un accidente aéreo, un incendio, una inundación o algo que aún no podemos imaginar, a menos que elijamos un camino diferente. Jesús me mostró que no es demasiado tarde. Podemos volver atrás. Podemos orar y luego amar. Podemos reconstruir los cimientos espirituales de nuestro mundo. Empieza contigo, conmigo, con cada corazón que escucha y decide. Cuando ocurra el próximo desastre, y ocurrirá si no cambiamos, recordarán estas palabras, la decisión es suya. El momento es ahora. Capítulo 7, mensaje a los oyentes. A quienes leen o escuchan mi historia, no les hablo como predicador ni como santo, sino como un compañero de viaje, un estudiante de medicina de 24 años que estuvo al borde de la eternidad y regresó con un propósito. Me llamo Ravi Patel.
Y los 9 minutos que mi corazón se detuvo durante el accidente del vuelo I-171 de Air India, fueron los momentos más intensos de mi vida. En ese tiempo, me presenté ante Jesucristo. Me bañé en su luz y vi verdades que han destrozado mi comprensión del mundo. Este mensaje es para ti, ya sea que creas en Dios, cuestiones su existencia o nunca lo hayas pensado. Es para los cansados, los esperanzados, los quebrantados y los que buscan, porque lo que se me mostró no es solo una carga que debo llevar, sino un llamado a todos a responder. Sé que mi historia suena imposible. Un niño hindú de Ahmedabad, criado entre la ciencia y los libros de texto, afirma haber conocido a Jesús. Yo mismo lo habría dudado hace un mes. Pero el amor en su mirada, la fuerza de sus palabras, las visiones que me mostró, son más vívidas que la cama de hospital en la que desperté, más certeras que el dolor que siento por mis amigos que no sobrevivieron. Me mostró que el choque no fue un simple accidente, sino un síntoma de un mundo que se aleja de la verdad, donde la codicia, el orgullo y la apatía abren las puertas a la oscuridad. Me mostró fuerzas oscuras que se aprovechan de nuestras decisiones, no para causar desastres directamente, sino para empujarnos hacia ellos amplificando nuestros peores impulsos. Y me mostró esperanza, un camino donde nuestras oraciones, nuestro amor y nuestra entrega a algo más grande pueden reconstruir lo que se ha roto. No se trata de la religión como la entendía antes, rituales, reglas o tradiciones vacías. Se trata de una relación viva con aquel que te conoce mejor que tú mismo. Jesús no me pidió que me convirtiera ni que predicara una doctrina. Me pidió que compartiera una advertencia y una invitación. La advertencia es esta: el tiempo apremia. Las fuerzas que provocaron el colapso actúan en todas partes, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestros corazones. Si seguimos confiando solo en nosotros mismos, buscando la comodidad en lugar de la verdad, dividiendo en lugar de unir, las tragedias se multiplicarán, no porque Dios sea cruel, sino porque hemos elegido un camino que conduce a la ruina. La invitación es más sencilla, pero a la vez más difícil: retrocede. Ora no solo como una actuación, sino con un corazón sincero, aunque duela. Ama a tu prójimo no solo con palabras, sino con acciones, compartiendo una comida, escuchando su dolor, apoyándolo en sus luchas. Deja atrás tu orgullo, tu necesidad de controlar, y pide la guía de aquel que ve lo que nosotros no podemos ver. Estos actos, por pequeños que parezcan, son poderosos. Crean luz que disipa la oscuridad, escudos que protegen nuestro mundo de las fuerzas que buscan desgarrarlo. Lo vi en su visión: familias orando juntas, comunidades sirviéndose mutuamente, personas eligiendo la fe por encima del miedo. Cada decisión es una piedra en una fortaleza, un paso hacia la sanación. No necesitas ser perfecto. Yo no lo soy. Sigo luchando con el dolor, con la duda, con el peso de este llamado. Pero he aprendido esto: no necesitas todas las respuestas para empezar. Solo necesitas decidir: seguirás por el camino que has recorrido, esperando que el mundo se arregle solo, o darás un paso, por pequeño que sea, hacia la luz. Jesús dijo: el que tenga oídos, que oiga; el que tenga corazón, que decida. Ese es mi mensaje para ti: escúchalo y decide. No sé qué nos depara el mañana. No sé si enfrentarás una tragedia como la que se llevó a mis amigos, o si tus pruebas serán más silenciosas, ocultas en las dificultades de la vida diaria. Pero sé esto: el mundo nos observa, esperando que elijamos. Cuando llegue el próximo desastre, y llegará si no cambiamos, recordarás estas palabras. No porque sea especial, sino porque son ciertas. Así que, por favor, no esperes. Reza. Elige la luz. El momento es ahora, y la decisión es tuya. El turno en el hospital St. Luke me dejó exhausta. Me desplomé en el sofá con mi uniforme de enfermera, demasiado cansada para cambiarme. La noche invernal estaba cubierta de nieve, el hielo sellaba cada rincón, ralentizando los coches y silenciando a los pájaros.
Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de mi hermana recordándome que llevara la medicación para el Parkinson de mamá. Como muchas personas mayores, mi madre lo pasaba fatal por las mañanas y se despertaba tarde. Temblaba mientras me mojaba la cara y me vestía a toda prisa. Mi mano izquierda agarraba el frasco de pastillas mientras que la derecha sostenía un paraguas plegado, aún sin abrir del todo. Murmuré en voz baja: «Señor, solo dame 10 minutos de paz». No sabía que esos serían los últimos 10 minutos que estaría consciente en este cuerpo. Salí al porche, con la sombrilla aún sin levantar del todo, y mi pie tocó el primer escalón. Un leve crujido sonó al resbalar mi alma sobre una capa invisible de hielo. Caí con fuerza, y fue el giro de mi cuello contra el escalón lo que realmente me mató. Un crujido seco resonó y supe que tenía el cuello roto. Mi cuerpo se entumeció al instante, mi corazón se paró, y mi último pensamiento fue levantarme. Pero no podía moverme, no podía respirar. Completamente inmóvil, el paraguas se me resbaló de la mano. Su débil sonido metálico se desvaneció bajo los escalones. Entonces, el espacio a mi alrededor pasó de un frío gélido a uno cálido, como si una manta invisible me envolviera. Una suave luz dorada bailoteó en mi vista, como la luz del sol tras los párpados cerrados. De repente, me sentí ingrávida, viendo mi alma flotando sobre mi cuerpo destrozado. En el porche, mi vecino, el señor Hammond, se acercó corriendo, teléfono en mano, marcando el 911 y gritando pidiendo ayuda. Aunque podía oír cada palabra con claridad, sabía que no habría salvación para este cuerpo. El espacio a mi alrededor se sumió en un silencio viviente, solo quedaba el sonido del viento. Pero era un zumbido cósmico, no un sonido común. Sentí una fuerza invisible que tiraba de lo más profundo de mi ser, arrastrando mi alma a través de capas de emoción, arrepentimiento, paz, tristeza, risa. Cada capa parecía un fotograma en un rollo de película interminable. Entonces, el espacio quedó en completo silencio, no vacío, sino una quietud sagrada rebosante de vida. Comprendí que había muerto, pero no había dolor, solo una levedad como si me deshiciera de un abrigo andrajoso. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, fui arrastrado hacia adelante, no me elevé hacia el cielo, sino a través de un extraño túnel tejido con recuerdos y música sacra. Las paredes del túnel brillaban con luz. Al avanzar, los recuerdos me asaltaron, yo a los 8 años, llorando en estos mismos escalones. Mi madre arrodillada en oración al enterarse de que estaba inconsciente. Las súplicas silenciosas de desconocidos. Todo era como una cadena de hilos que conectaba mi alma con personas que nunca había conocido. Mi cuerpo yacía inmóvil abajo, pero mi alma fue conducida a través de una niebla azul plateada hacia un reino indescriptible. No sentí miedo, solo un inmenso amor me envolvió, como si tocara una luz que podía hablar. En ese momento, comprendí que la muerte súbita siempre está presente en la vida diaria, incluso cuando te sientes seguro en un hogar cálido. Permítanme compartir un poco de lo que sucedió después. A la mañana siguiente, hablamos de que necesitaba comprar un cargador solar para el teléfono. Mi familia es de clase media-baja. La mayor parte del sueldo de mi esposo se destina a pagar la casa y los gastos básicos. Aprovisionarse para tiempos difíciles no es fácil, pero siempre tenemos una pequeña reserva de comida y agua a mano. Tuve un encuentro con Jesús a los 16 años. Desde entonces, he soñado a menudo con advertencias para mí, mis padres y, más tarde, mi familia. Todavía recuerdo que en 2015 soñé con la Segunda Guerra Mundial. Ese sueño me impulsó a empezar a acumular provisiones para prepararme para tiempos difíciles. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que los últimos 10 años han sido la muestra de amor de Jesús por mí y mi familia, preparándonos. Pero ninguna cantidad de dinero puede prepararnos para un colapso, solo la fe en Jesús, confiando en el día a día, hora a hora. Ahora volvamos al viaje de mi alma. Una fuerza suave me llevó a través de capas de sentimientos, cada una vívida, una ventana a mi alma.
El arrepentimiento me invadió con fuerza como una nube de tormenta, mostrando momentos que había rechazado. La paz me siguió como un lago en calma, apaciguándome. La risa y la tristeza danzaron breves pero brillantes, cada capa, un paso más profundo hacia lo desconocido. Ese guía me llevó firme y seguro hacia un espacio sagrado. Entré en un reino de vibrante quietud. El aire estaba cargado de vida, latiendo con una fuerza silenciosa. Una calidez se apoderó de mí, no como fuego, sino como la luz del sol que penetraba mi piel, envolviéndome en un consuelo. Mi espíritu se aquietó, sintiendo que algo inmenso se acercaba. Una presencia llenó el espacio, majestuosa y viva, y lo reconocí al instante: Jesús. No hicieron falta palabras, su luz me atravesó, conociendo cada pensamiento, cada recuerdo. Su figura emergió, vestida de blanco, flotando como nubes en un cielo brillante. Sus ojos brillaban como estrellas en un mar cósmico, profundo e infinito. Habló, no con sonido, sino dentro de mí, su voz firme como una orilla: este no es tu fin, Kate, sino el comienzo de tu misión. Las palabras resonaron con un propósito, una llamada inalcanzable. Me quedé en su luz, el aire resplandecía con una intención viva, cada partícula despierta, consciente. Me guió de vuelta, abriendo mi vida como un libro. Vi mi infancia, una niña pequeña llorando en esas escaleras heladas, fría y sola, y luego el futuro. Mi madre arrodillada junto a mi cama vacía, con las manos entrelazadas y los labios moviéndose en oración. Hilos de luz se extendieron, atándome a vidas desconocidas que aún no había tocado, una red brillante. Aparecieron ángeles, sus formas tenues, flotando cerca de mi cuerpo sin vida. Sus manos se movieron, guiando a los paramédicos, sus susurros sembraron esperanza. Vi llegar a mi hermana, su grito, una ola aguda que se extendía, atrayendo a estos seres. Su luz latía, una fuerza silenciosa en el caos. Jesús estaba a mi lado, su presencia era una roca, firme y fuerte. El aire vibraba con vida, cada respiración me conocía. No sentí miedo, solo una profunda sensación de ser vista, plenamente conocida. Su mirada me sostenía como un espejo, revelando mi propósito. Mi vida transcurría, momentos entrelazados como un tapiz de tiempo. Me vi trabajando, consolando a un paciente con manos delicadas y voz suave. Las noches que pasé rezando por mi madre pasaron volando, su rostro cansado pero esperanzado. Cada acto se entrelazaba, uniéndose a un todo mayor, un designio de gracia. Los ángeles se quedaron, su resplandor era un consuelo, una señal de un trabajo invisible. El grito de mi hermana resonó, una vibración que trascendía este mundo. Vi cómo atraía a los ángeles, su luz, un escudo, su presencia, una chispa en la oscuridad. Jesús observaba con calma, animándome a ver mi lugar. El espacio resplandecía, un lienzo viviente, cada partícula era inteligente, consciente. Avancé no a pasos, sino con el pensamiento, atraído por su luz. La quietud se profundizó, una calma sagrada que lo abarcaba todo, una paz indescriptible. Mi espíritu descansó, abierto a su verdad. Los recuerdos se desplegaron, una vez que compartí pan con un desconocido, una noche fría en la que oré solo. Cada decisión brilló, un hilo conductor en su plan que me unía a los demás. La mirada de Jesús permaneció fija en mí, firme, mostrándome el poder de cada acto. Vi cómo incluso un pequeño amor transformaba el mundo. Los ángeles se movían, sus formas, una suave luz que custodiaba y guiaba abajo. Sentí una atracción, un propósito que crecía, una llamada a seguir adelante. La presencia que nos rodeaba era una promesa, un cimiento para lo que nos aguardaba. Mi alma se inclinó, lista para sus palabras. Vi las ondas de mi vida, una palabra amable a un niño, una oración silenciosa por un amigo. Cada momento se entrelazaba con la eternidad, un patrón que nunca había visto. Jesús estaba cerca, su luz era un faro. Su voz dentro de mí se mantuvo firme, mi misión se cernía sobre mí, pero su fuerza me sostenía.
El reino latía con vida, un espacio donde habitaba la verdad. Sentí el peso de su llamado, una tarea que compartir, una advertencia. El resplandor de los ángeles nos rodeaba, un testimonio del cuidado divino. Mi espíritu se elevó, percibiendo el viaje que me esperaba, ligado a su voluntad. Su presencia se convirtió en una calidez que llenaba cada rincón, una luz que hablaba. Vi mi pasado, mis dudas, mis esperanzas, todo lo conocía. El aire transportaba su amor, una fuerza intemporal, firme y segura. Me acerqué, atraída por la misión, la verdad. La quietud me envolvió en una quietud sagrada, llena de su poder. Me sentía lista, con el alma abierta, ansiosa por lo que me mostraría. La luz de Jesús me sostenía, una guía en el camino, una llamada a seguir. Mi corazón albergaba sus palabras, una semilla de propósito plantada profundamente. Jesús levantó la mano y el aire se densificó, cargado de un peso sagrado. 4 pergaminos de luz se materializaron, cada uno radiante y vibrante. Su esencia estaba ligada a eventos monumentales destinados a junio de 2025. La fecha brillaba evasivamente, mi visión era demasiado frágil para comprenderla por completo, así que la relataré como revelaciones semanales, fragmentos de la verdad divina. El primer pergamino desplegó su luz, penetrante y afilada como una cuchilla que cortaba la quietud. Vi una ciudad en expansión, quizás Nueva York, sumida en la sombra. Su horizonte se atenuó, las farolas se apagaron, las pantallas se oscurecieron. Las redes eléctricas colapsaron, los satélites quedaron en silencio, toda comunicación cesó. Teléfonos muertos, radios silenciadas, internet desconectado. Hospitales colapsados, máquinas fallando, aviones en tierra. La gente se quedó paralizada, no presa del pánico, sino del desconcierto, extendiendo las manos a ciegas en busca de sus seres queridos en la oscuridad. Coches cubrían las calles, motores fríos, cajeros automáticos vacíos. La confusión se cernía sobre la ciudad, una densa niebla. Sin embargo, en medio de este vacío, surgió una chispa. Se formaron círculos a la luz de las velas, sus suaves llamas proyectaban un cálido resplandor, uniendo a los vecinos en una silenciosa unidad. Se alzaron voces, vacilantes al principio, luego fuertes, cantando himnos olvidados hacía tiempo. Desconocidos se abrazaron, rostros suavizados por la necesidad compartida, un vínculo forjado en la ausencia de máquinas. La voz de Jesús resonó en mí, clara e inquebrantable: esto es para despertar corazones, para guiarlos a la oración, para que confíen los unos en los otros y en mí. El propósito cristalizó, un reinicio divino, despojándose de la tecnología para desnudar el alma humana. Vi familias arrodilladas sobre el suelo frío, sus súplicas susurrantes se elevaban como incienso, un silencioso murmullo de fe renacida. La luz del pergamino se atenuó, pero su visión ardía profundamente, una advertencia de conmoción, un llamado a la preparación. El pan se partía y se compartía en hogares oscuros, con los rostros iluminados por la esperanza. El aire transportaba sus oraciones, delicados hilos que conectaban la tierra con lo divino. La oscuridad persistía, una sombra de lo que se avecinaba, pero los pequeños actos de bondad se multiplicaban: agua compartida, mantas ofrecidas, voces que se alzaban en cánticos. El pergamino se selló, su mensaje quedó grabado en mi espíritu, un paso hacia el despertar. Mi corazón albergaba esta verdad, un faro para los días venideros. La visión cambió. Sentí su realidad, una madre encendiendo una sola vela, sus hijos reunidos, con los ojos abiertos pero tranquilos, un anciano abriendo su despensa, dando lo poco que tenía a un vecino. Estos momentos, pequeños pero profundos, tejieron un tapiz de resiliencia, una luz que atravesaba la desesperación del apagón. El silencio opresivo se volvió sagrado, un espacio para que las almas se elevaran. La advertencia del pergamino resonó: despojaos de la dependencia de sistemas efímeros. Vi caos y miedo, pero también esperanza, comunidades formadas no por la fuerza, sino por la necesidad, un atisbo de un mundo renacido.
El primer pergamino se cerró. Su resplandor persistió, un recordatorio del poder y el plan de Dios. Este no era un momento cualquiera, sino una cita divina, un cambio que llevar adelante. Mi espíritu lo albergaba, una verdad que proclamar, una esperanza que compartir. Fuerza, abriendo un nuevo camino. Un hombre compartió su último pan, su rostro apacible, confiado. Una familia abrió su granero, alimentando a sus vecinos, su risa, una canción. La visión se amplió, un mundo reconfigurado, la luz brillando a través de los lugares destrozados. El aire se densificó, una llamada a la confianza más allá de las monedas, más allá de los gritos. El pergamino selló su verdad, pesado, un paso hacia la dependencia, hacia la verdad. El precio fue desgarrador, algunos cayeron, consumidos por la pérdida, mientras que otros se levantaron, cimentados en la fe. Vi el cambio, un camino que seguir, una esperanza que conservar. El colapso reveló corazones, algunos aferrados a la riqueza, otros a él. Un mercado que antes era bullicioso permanecía en silencio, sus puestos vacíos. Sin embargo, cerca, un jardín florecía, compartido por muchos. La visión perduraba, una advertencia, una guía, un llamado a la preparación. Mi espíritu la portaba, listo para compartir, para advertir. El cuarto pergamino encendió su luz, pulsando como un latido, urgente, vivo. Se formó un mapa, que se dirigía rápidamente hacia Oriente Medio, cerca de Jerusalén, un lugar aún sagrado. El cielo se partió como seda al rasgarse, la luz se derramó, radiante, de otro mundo. Los símbolos danzaron, las lenguas angelicales cantaron, un espectáculo inalcanzable. Millones alzaron la vista. Sus reacciones, una división. Algunos lloraron, con las manos en alto y el corazón abierto, otros permanecieron impasibles, impasibles. Niños gritaron nombres de ángeles, sin instrucción alguna, con voces puras. Soldados soltaron sus fusiles, sus rostros se suavizaron de asombro. Este fenómeno de presenciar, dijo Jesús, confirma lo sobrenatural, pero divide, algunos me ven, otros se alejan. Los medios de comunicación abundaban, las cámaras destellaban, los científicos debatían teorías, frágiles ante lo divino. Los humildes, seguros de sí mismos, tenían la mirada fija en el cielo. Una mujer musulmana y un hombre judío estaban juntos, con lágrimas en los ojos, unidos en asombro. Arriba, el fuego y el agua se movían, suaves pero poderosos, en señal de gracia. Esta es la invitación final, declaró Jesús antes de un gran cambio. El pergamino se desvaneció, su peso era sagrado, un llamado al mundo, un momento de decisión. La visión tendía un puente entre reinos, una verdad innegable. Vi la división, corazones abiertos, otros cerrados, una línea trazada. La luz del cielo persistió, un faro para quienes vieron, una advertencia para quienes no. Una niña señaló, nombrando una figura en el resplandor, su voz clara, ingenua. Un soldado se arrodilló, olvidando su arma, con el corazón despierto. El aire zumbaba con urgencia, un momento cercano, una llamada a la acción. La visión se extendió, un tapiz de elección, de consecuencia. Vi a los humildes, su fe, una roca, sus ojos fijos en él. Los orgullosos se apartaron, sus corazones endurecidos, ciegos a la señal. La verdad del pergamino ardía, un mensaje que llevar, una luz para todos. Jesús volvió la mirada, firme y penetrante, y comenzó la advertencia del Señor a la iglesia. Mi iglesia no está lista, declaró, con palabras que resonaron como una piedra, cargadas de verdad. Abrió una visión que revelaba iglesias con bancas abarrotadas, voces alzadas, pero con una luz tenue y un espíritu vacío. La escena se desplegó, un espejo que reflejaba un mundo ruidoso pero dormido. La gente llenaba los grandes salones, con filas que se extendían a lo ancho, sus oraciones, tenues y fugaces, rebotaban en los techos ornamentados.
Los sermones fluían con suavidad y serenidad, elaborados para complacer, no para condenar. Las palabras eran suaves, carentes del fuego de la verdad. El culto se convirtió en espectáculo, luces centelleantes, música a todo volumen, pero sin corazón, sin entrega. Los líderes se mantenían erguidos, buscando aplausos, su brillo se desvaneció, enredado en la ambición mundana. El aire se sentía frío, un espacio vacío donde la fe se había marchitado hasta convertirse en rutina. Vi corazones distraídos, con la mirada fija en las pantallas, no en él, una iglesia a la deriva, inmóvil ante su llamado. Jesús observaba, su dolor, una silenciosa ola de amor que anhelaba su regreso. La visión los instó a despertar, a ver el abismo. La escena persistió, revelando más, congregaciones ocupadas pero vacías, acciones ruidosas pero superficiales. Los pastores hablaban de consuelo, no de sacrificio, sus mensajes eran refinados, evitando el peso de la cruz. La gente aplaudía, sonreía, pero permanecía inmóvil, sus almas, intocadas por la verdad. La iglesia se alzaba imponente pero frágil, una sombra de lo que podría ser. Vi el precio, un pueblo desprevenido, con las lámparas apagadas, el aceite gastado en cosas efímeras. El aire se volvió denso, la visión desolada, mostrando un mundo al borde del abismo, una tormenta inminente. La mirada de Jesús me sostuvo, animándome a comprender la urgencia, a ver la brecha. Mi espíritu se conmovió, percibiendo la llamada a advertir. Entonces señaló, y la escena se tornó pequeña y cálida, un contraste vívido y real. Una humilde cocina resplandecía. 3 almas se reunieron, las manos entrelazadas, sus voces suaves pero intensas por la fe. La luz emanaba de aquella habitación, brillante, viva, un faro que atravesaba la noche. Esta es mi verdadera iglesia, dijo Jesús con voz firme y resuelta. Vi la diferencia, grandes salones a oscuras, pequeños hogares en llamas. Abuelas arrodilladas, sus oraciones silenciosas, poderosas, contenían la tormenta con súplicas susurradas. Prisioneros oraban, con sus cadenas pesadas, pero su fe ardía con fuerza, un escudo contra la desesperación. Niños susurraban, sus palabras, inocentes, puras, cargaban con un poder invisible, una chispa de eternidad. El aire vibraba con sus llantos, una fuerza que unía la tierra con el cielo. Deben volver a mí, instó, no buscando bendiciones, sino mi voluntad, mi obediencia. Los fieles se mantuvieron firmes, su entrega, una luz radiante, un consuelo contra el juicio venidero. Su fuerza, humilde y real, brilló como un modelo para todos. El resplandor de la cocina se extendió, una visión de lo que podría ser, corazones pequeños y entregados, no grandes escenarios, que conservan su favor. Vi a una viuda, sus manos cansadas orando por su pueblo, sus palabras, un muro de luz. Un preso leía las escrituras, su voz firme, su celda, un santuario. Esta era su iglesia, viva, su fe ardiente. La visión se profundizó, revelando el contraste, las nuevas iglesias permanecían frías, con sus bancas llenas pero sus almas vacías, las oraciones se perdían en el ruido. Los líderes perseguían títulos, sus palabras eran fuertes, buscando elogios, no la verdad, sus corazones estaban lejos de él. El peso del tiempo presionaba, una advertencia aguda, un llamado a volver atrás, al arrepentimiento. Vi a los fieles ocultos, sus súplicas, un hilo de esperanza que se tejía en la oscuridad. Una madre enseñó a su hijo a orar, su voz era dulce, su fe, una roca, su hogar resplandecía. Un altar sencillo y fuerte de amor. La escena cambió, un desafío para levantarse, para estar listos. Las palabras de Jesús resonaron como una súplica, despierten, instó. Oren profundamente, como si el tiempo apremiara. Su dolor llenó el aire, una marea que atrajo mi espíritu, un amor que se negaba a soltar. Los pocos fieles brillaron, sus oraciones de fuego, un apoyo para el mundo. La visión mostró más, una iglesia desprevenida, perdida en la comodidad, ciega a la tormenta.
Sin embargo, conmovida por los pocos, la voz de Jesús resonó, firme, amorosa, una guía hacia la luz. La visión se expandió, un tapiz de advertencia y esperanza. Vi a los humildes, con el corazón abierto, sus vidas como una oración, a los orgullosos, distraídos, con la mirada puesta en la riqueza, no en él. Una clara división, la fuerza de los fieles, su luz como un faro que me llamaba a actuar, a compartir. El aire se densificó, la visión, pesada, un momento de verdad. Vi el corazón de la Iglesia, su necesidad de despertar, su camino hacia la sanación. El llamado de Jesús perduraba, una misión que llevar adelante, para despertar al mundo. Mi espíritu sostenía este peso, una verdad que proclamar. Los pergaminos se desvanecieron y Jesús retrocedió. La visión del cielo, su luz cálida y firme. Apareció un ángel, alas anchas, bordes deshilachados, desgastados por soportar cargas humanas. Su forma brillaba suave pero fuerte, un guía enviado para guiarme hacia adelante. Avanzamos, una suave atracción me llevó más allá. El cielo se abrió, un reino de luz pura, aire fresco como un amanecer de primavera. Campos se extendían, entretejidos de colores más allá de la tierra, azules profundos, dorados cálidos, púrpuras vibrantes. Un dulce aroma flotaba como flores en flor, calmando mi alma. La paz era inmensa, un bálsamo para todo lo que había conocido. Los ríos fluían cristalinos, entonando una melodía suave y alegre, sus aguas danzaban, reflejando una luz brillante y libre. Los jardines florecían, los pétalos se mecían en una brisa de deleite, un santuario de descanso. Cada rincón resplandecía, un espacio para sanar y levantar el ánimo. Las alas del ángel, rasgadas pero radiantes, nos llevaron por un sendero suave que conducía a torres de luz tan altas y puras que sus puntas se desvanecían en el brillo. El aire tarareaba una melodía de calma, envolviéndome en calidez. Cada imagen hablaba de amor, un diseño demasiado vasto para las palabras. Mi espíritu se aquietó, absorbiendo la belleza. Pasamos junto a lagos tranquilos que reflejaban el resplandor del cielo, las flores se balanceaban, los colores cambiaban en una danza de alegría. El ángel me guió, su presencia fue un consuelo, un escudo de gracia. Me sentí seguro, acogido en este reino de descanso eterno. Las torres se alzaban como faros, puras, íntegras, mientras una suave y dulce canción flotaba en el aire, un sonido de bienvenida y hogar. Vi espacios para que las almas encontraran paz. La belleza creció, una promesa de amor, un regalo inconmensurable. Las alas rasgadas del ángel se abrieron, señal de sacrificio y cuidado. Contemplé campos llenos de luz, una tierra de calma infinita. Mi espíritu se alegró, el peso de la tierra desapareció, reemplazado por la esperanza. El reino se expandió, una visión de gracia, una llamada al descanso. Los ríos cantaban a coro, mezclándose con la brisa. Las almas descansaban, su luz suave, sanadas por este lugar sagrado. El ángel se movía, su resplandor, un faro que me guiaba a través de la maravilla. Mi corazón se abrió, listo para aprender, para ver más. Me volví hacia el ángel y le pregunté suavemente, ¿existe el infierno? El ángel se detuvo, con una mirada dulce pero firme, sopesando mis palabras con cuidado. Asintió lentamente, su luz se atenuó ligeramente, señal del peso que soportaba. Te lo mostraré, dijo, con una voz clara y fuerte. Nos quedamos quietos, la paz del cielo nos sostenía, un cimiento para lo que vendría. La presencia del ángel me ancló, como una guía en este lugar sagrado. Me sentí lista. La luz que nos rodeaba era un escudo, una promesa. Los jardines resplandecían, las flores relucían, un contraste con la pregunta que había formulado. El aire se mantuvo dulce, un soplo de vida que apaciguó mi espíritu. Las alas destrozadas del ángel se movieron, testimonio del precio del amor. Contemplé la vasta belleza, preparándome para la verdad. La existencia del infierno, la mirada del ángel,
dulce pero firme, albergaba una profunda verdad. Su voz, suave pero penetrante, atravesaba la calma. El infierno no es un castigo de Dios impuesto a la humanidad. Comenzó, es un lugar que las almas eligen, rechazando su amor y santidad. El ángel continuó, Dios me dio el libre albedrío, un don precioso, cargado de responsabilidades. Te creó para la luz, para amarlo, para obedecerlo. El fundamento del cielo latía bajo mí al comprender esto, las alas destrozadas del ángel brillaban tenuemente, simbolizando sacrificio. Algunos se alejan, persiguiendo deseos egoístas y tentaciones fugaces, dijo. Al rechazar la luz, la oscuridad los devora. El dolor llena el vacío donde podría haber amor. Las palabras impactaron como un espejo a las decisiones tomadas. El infierno existe porque la justicia y la santidad no pueden coexistir con el pecado, explicó el ángel con voz serena pero firme. Dios no desea este destino para sus hijos, pero su justicia lo exige. Levantó una mano y la escena cambió, un vasto abismo se abría abajo, oscuro y vibrante, con sombras que se retorcían, un reino cargado de consecuencias. Me quedé arriba, a salvo en el abrazo del cielo, contemplando un lugar que latía con desesperación. Un hedor nauseabundo se elevaba, carne podrida y azufre que ahogaban el aire. Gritos rasgaban el silencio, un coro de angustia resonaba desde las profundidades. Los demonios rondaban, formas retorcidas, extremidades dentadas, ojos rojos de odio. Rodeaban a las almas perdidas, atormentándolas con cruel precisión. Su risa era un canto fúnebre y odioso que desgarraba el corazón. La escena contrastaba marcadamente con la serenidad del cielo, una visión de caos nacido de la elección. La voz del ángel me afianzó, una luz firme en medio del horror. Dios intervino mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz, decía, murió para redimir a todos, para ofrecer un camino que nos aleja de este lugar. La verdad de la cruz resplandecía, un amor tan vasto que abarcaba la eternidad, una salida ofrecida libremente. Sentí su peso, un sacrificio que tendía un puente sobre el abismo entre la humanidad y la gracia. La decisión es tuya, dijo el ángel, con una mirada amable pero firme, sosteniendo la mía con serena intensidad. El amor no se puede forzar. Si Dios te quitara el libre albedrío, perderías su imagen, tu capacidad de amar de verdad. Miré el abismo, su oscuridad se retorcía, un lugar no de crueldad, sino de consecuencias forjadas por la voluntad. Las almas vagaban perdidas, con el arrepentimiento grabado en sus rostros, atrapadas por los caminos elegidos en la vida. El aire ardía con calor, lo opuesto a la fría calma del cielo. Los demonios se burlaban, sus garras brillaban, sus voces recitaban faltas con fría precisión, cada palabra era un latigazo. Sin embargo, incluso en su severidad, no había malicia de parte de Dios, solo el inevitable resultado de rechazar su luz. El tono del ángel era cálido, fuerte y compasivo. Él te llama a diario, esperando pacientemente, usando todos los medios para atraerte de vuelta, a través de sus enseñanzas, a través de otros, a través de la voz serena de tu conciencia. Las palabras construyeron un puente, una súplica para escuchar su voz, para elegir el camino del amor. Vi las innumerables maneras en que él se acerca, su persistencia, testimonio de su anhelo por cada alma. Sin embargo, algunos se niegan, añadió el ángel con una voz teñida de tristeza, aferrándose al pecado, eligiendo este lugar por voluntad propia. Abajo, las llamas danzaban vivas, su calor castigaba pero era justo, una respuesta al desafío. Los demonios se burlaban, las acusaciones, un archivo implacable de cada mal. El pozo latía, una advertencia al descubierto, la verdad exige un ajuste de cuentas. El infierno refleja decisiones, dijo el ángel, no la crueldad de Dios. Su luz se mantuvo firme, un escudo contra la oscuridad. Él nunca te abandona. Incluso ahora, te busca, ofreciéndote un camino a la redención. Los gritos se suavizaron, el hedor persistió levemente, una lección de consecuencia grabada en mi espíritu. Sentí el peso del libre albedrío,
la llamada a elegir la luz sobre la sombra, el amor sobre la pérdida. El resplandor del ángel me envolvió, un abrazo protector que me protegía del horror. La paz del cielo se mantuvo firme, un bálsamo reconfortante para el caos que reinaba abajo. La visión aclaró la brecha entre el abrazo del amor y la desolación del rechazo. Mi espíritu absorbió esta verdad, un mensaje para llevar, una advertencia para compartir con quienes aún eligen la oscuridad. Nos alejamos del abismo, su oscuridad se desvaneció al surgir la luz del cielo, brillante y pura. El aire se limpió, dulce con el aroma de la vida, un soplo de esperanza me llenó de nuevo. Las alas del ángel, rasgadas pero radiantes, se movieron suavemente, señal del precio perdurable del amor. Comprendí el lugar del infierno en el orden divino, su rol como consecuencia de la elección, y la infinita misericordia ofrecida a través de la cruz. Capítulo 3. La impactante revelación de Jesús. Contemplando Ahmedabad desde una posición estratégica imposible, la ciudad se extendía ante mí como un mapa viviente, cada detalle vívido y definido, las calles sinuosas, los mercados bulliciosos, el río Sabarmati brillando como una cinta plateada bajo el sol del mediodía. Mi atención se centró en los restos de la residencia de la Facultad de Medicina BJ, ahora una ruina humeante de acero retorcido, hormigón destrozado y vidas transformadas para siempre. El aire estaba impregnado del hedor a combustible quemado, el suelo estaba marcado por el impacto del avión. Era una escena de devastación inimaginable, una herida en la tierra que reflejaba el dolor de mi corazón. Guiado por la presencia de Jesús, vi cientos de formas translúcidas, almas flotando sobre los escombros, con rostros marcados por la confusión, el miedo y la tristeza. Eran los pasajeros del vuelo I-71, los estudiantes en el dormitorio, las vidas extinguidas en ese momento brutal. No estaban en paz, estaban atrapados, atados a la tragedia en un estado liminal, incapaces de seguir adelante. Su presencia era un grito silencioso, una súplica de liberación que resonaba en la quietud de este reino espiritual. Entre los escombros, entidades sombrías, sin forma pero inconfundiblemente conscientes, se deslizaban como parásitos alimentándose del caos. No tenían cuernos, colmillos ni rasgos que se asemejaran a los demonios del folclore, pero su presencia me infundía un terror primigenio. Estas sombras vivientes se movían de forma deliberada y depredadora, atraídas por la desesperación y el sufrimiento que impregnaban el lugar. No atacaban a las almas directamente, pero un peso oscuro las retenía, impidiéndoles encontrar descanso. Jesús dirigió mi mirada hacia estas entidades. No causaron el accidente, dijo con voz firme pero cargada de verdad, pero moldearon el camino que condujo a él. La escena cambió, y vi destellos de decisiones humanas, cada una un hilo en el tapiz del desastre. Vi mecánicos sobrecargados de trabajo en un hangar, con la vista nublada por el agotamiento, saltándose revisiones de seguridad cruciales para cumplir plazos imposibles impuestos por supervisores indiferentes. Vi ejecutivos en oficinas con aire acondicionado, aprobando presupuestos de mantenimiento reducidos para aumentar las ganancias, sus decisiones repercutían en el destino del avión. Vi pilotos en la cabina, distraídos por la fatiga y las preocupaciones personales, ignorando sutiles luces de advertencia que podrían haber evitado la catástrofe. Estas fuerzas, continuó Jesús, explotan las debilidades de la humanidad, la codicia, la negligencia, el orgullo, la apatía. No necesitan sabotear el plano ellas mismas, simplemente amplifican la oscuridad ya presente en los corazones humanos. Prosperan donde mi luz está ausente, donde la gente se coloca por encima de mí, por encima de la verdad, por encima del amor. El accidente no fue un simple accidente, ni un fallo tecnológico aislado ni un error humano. Fue un síntoma de una decadencia espiritual más profunda, un mundo donde los sistemas destinados a proteger la vida se habían visto erosionados por la corrupción, la complacencia y la negativa a reconocer lo divino. Las entidades sombrías eran oportunistas, alimentándose del alejamiento de la humanidad de Dios, creando condiciones donde la tragedia no solo era posible, sino inevitable. Vi cómo este patrón se extendía más allá del accidente, afectando a todos los rincones del mundo, hospitales con fondos insuficientes, gobiernos sumidos en el egoísmo,
comunidades fracturadas por la división. El accidente aéreo fue un microcosmos, una advertencia de lo que ocurre cuando la humanidad le da la espalda a la luz. Esta no es solo la historia de la India, dijo Jesús. Es la historia de la humanidad. Las mismas fuerzas que llevaron a esta tragedia están actuando en todas partes, explotando cada grieta en los cimientos espirituales de su mundo. Pero aún hay tiempo para elegir un camino diferente. Capítulo 4. Dos futuros posibles. Me presentó dos caminos para la humanidad, cada uno vivo e innegable. El primer camino fue una continuación de la trayectoria actual del mundo, un descenso a la indiferencia, donde las personas ignoraban las raíces espirituales de sus problemas, depositando su fe en la tecnología, la riqueza y el ingenio humano. El panorama era aterrador: accidentes aéreos, incendios forestales descontrolados, inundaciones que arrasaban ciudades enteras y un colapso social impulsado por el miedo y la división. Estos desastres no fueron eventos aleatorios, fueron manifestaciones físicas de una batalla espiritual, donde las entidades sombrías se fortalecieron y su influencia se extendió como una plaga. Incluso los esfuerzos humanos más avanzados fracasaron, las técnicas de extinción de incendios resultaron inútiles contra las llamas que ardían con una intensidad sobrenatural, y las maravillas de la ingeniería se desmoronaron bajo tormentas que azotaron con una precisión asombrosa. Los gobiernos emitieron declaraciones, los científicos se apresuraron a buscar respuestas, pero sus soluciones fueron meros vendajes en una herida que requería una sanación más profunda. Si se elige este camino, advirtió Jesús con voz cargada de urgencia, el mundo enfrentará pruebas como ninguna otra en su historia, no porque yo lo desee, sino porque la humanidad ha elegido alejarse de mí. El segundo camino irradiaba esperanza, una visión de lo que podría ser si la humanidad volviera a Dios. Vi comunidades despertando en todo el mundo, sus oraciones se elevaban como faros de luz que atravesaban la oscuridad. Familias se reunían en sus hogares no para un entretenimiento superficial, sino para una adoración sincera, con voces unidas en la sinceridad. Iglesias que antes estaban vacías de rutina se convirtieron en santuarios de fe genuina, con sus puertas abiertas día y noche para quienes buscaban la verdad. Las personas se alejaron de las influencias tóxicas, medios de comunicación divisivos, distracciones interminables del streaming, y buscaron lo divino con el corazón abierto. En estos lugares, la atmósfera espiritual cambió drásticamente. Las entidades sombrías que había visto en Ahmedabad se debilitaron, incapaces de penetrar los escudos creados por la fe sincera y la oración colectiva. Los desastres seguían ocurriendo, la humanidad seguía siendo vulnerable a los desafíos del mundo natural, pero su impacto se mitigó y su propagación se contuvo. Las comunidades que oraban juntas se recuperaron más rápido, sus vínculos se fortalecieron gracias a un propósito compartido. Los gobiernos descubrieron que sus esfuerzos eran más eficaces cuando se guiaban por la humildad y la sabiduría. Los científicos descubrieron soluciones que funcionaban en armonía con el mundo natural, como si la divinidad guiara sus manos. El cambio, dijo Jesús con una voz llena de compasión y convicción, no comienza con líderes ni sistemas. Empieza en el corazón de mi pueblo. Una sola oración sincera puede cambiar el rumbo espiritual. Un solo corazón entregado por completo a mí puede proteger a una familia, un pueblo o una ciudad. Cuando mi pueblo se une, su luz se convierte en una fortaleza infranqueable para el enemigo. Vi cómo esta renovación se extendía hacia afuera, comenzando con algo pequeño, pero creciendo con un poder exponencial. Una madre que oraba con sus hijos antes de dormir creó un escudo alrededor de su hogar. Una pequeña iglesia que celebraba servicios religiosos nocturnos se convirtió en un faro para su pueblo. Las comunidades que se unían para apoyar a los necesitados, compartiendo comida, ofreciendo refugio, escuchando con amor, transformaron el panorama espiritual, haciéndolo inhóspito para las fuerzas que prosperaban en la división. La visión no era utópica, era práctica, basada en las decisiones cotidianas que cada persona podía tomar. Luego, el enfoque se desplazó de las ruinas humeantes de Ahmedabad a otra tierra, llamando a todos los que quisieran escuchar su mensaje urgente. Preparen sus corazones ahora, los días venideros pondrán a prueba cada cimiento, pero con fe, unidad y oración,
La humanidad puede elegir el camino de la restauración en lugar de la ruina.